Tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy y a partir de hoy vamos a comenzar un nuevo proceso especial. Se trata ahora del proceso especial de inquilinato. Recordarles que como parte de su proceso formativo es requerido que vayan confeccionando un portafolio de evidencias y que dentro de ese portafolio de evidencias debe estar un expediente con un proceso ejecutivo, un expediente con un proceso posesorio y un expediente con un proceso de inquilinato. Y luego, en el bloque 3 vamos a armar también un expediente con un proceso monitorio. Ustedes han de saber que entre nosotros los procesos especiales son cuatro: el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y el monitorio. Entonces, como evidencia de que han, digamos, utilizado bien los recursos y su tiempo durante esta asignatura, repito, van a tener que tener ya bien hecho, este portafolio de evidencias conteniendo estos cuatro expedientes. Am, Vamos entonces a iniciar a partir de hoy el análisis de las disposiciones legales que se relacionan con el proceso de inquilinato. Básicamente son dos los cuerpos normativos que vamos a estudiar: el Código Procesal Civil y Mercantil, por supuesto, y también, en este caso, la Ley de Inquilinato. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos ver en pantalla estos cuerpos normativos y así profundizar en su análisis. Comenzamos en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 477. Repito, en el Código Procesal Civil y Mercantil, el primero de los artículos que regula el proceso de inquilinato es el 477. Entonces vamos a hacer que esto sea un poco más legible para que alguno de ustedes me pueda apoyar con la lectura de estas normas. Stephanie, ayúdeme usted, por favor, a leer el 477. Stephanie, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, bienvenida. Las disposiciones de este título serán aplicables a las demandas que, con fundamento en la falta de pago de la renta, pretendan la terminación del contrato y desocupación del inmueble arrendado por causa de mora. Las demandas que, con fundamento en la terminación del contrato en los casos previstos por la ley, pretendan la desocupación del inmueble y el reclamo de los cánones adeudados. Las demandas que tengan por objeto obtener autorización para incrementar el valor de la renta y las diligencias que tratan de la imposición de multas a que se refiere la ley de la materia cuando no hubieran sido impuestas en el proceso principal. Muy bien, gracias, Stephanie, gracias por la lectura. Bueno, ¿qué podemos aprender de este artículo? En principio, que este sería el ámbito o el campo de aplicación del proceso de inquilinato, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de demandas en los primeros tres ordinales y de diligencias en el ordinal último, el cuarto. Bueno, ¿cuáles demandas son estas? Las demandas que se fundamentan en la falta de pago de la renta. Bueno, renta es el nombre que recibe el pago que cada ciertos periodos hace el inquilino. Inquilino es el nombre que también se le da al arrendatario. Bueno, por vía de repaso, aquí estamos en presencia de un contrato de arrendamiento,
pero no un contrato de arrendamiento cualquiera, ¿verdad? Sino un contrato de arrendamiento con un destino, bueno, sobre inmuebles, ¿verdad? Y con un destino específico. Tomemos nota de que el arrendamiento puede recaer sobre bienes muebles, pero también sobre bienes inmuebles. El arrendamiento, por ejemplo, puede recaer sobre un vehículo, ¿verdad? Sobre una computadora, sobre un proyector de cañón. Es decir, podría recaer sobre un bien mueble cualquiera, pero también sobre un bien raíz o inmueble. En este caso, de los procesos de inquilinato, estamos hablando de arrendamientos que recaen exclusivamente sobre inmuebles, pero el destino de estos inmuebles dentro de ese contrato de arrendamiento está regulado por la ley, es decir, no es un destino o finalidad cualquiera. En el caso de los procesos de inquilinato, es o se trata de los destinos a los que se refiere la ley de la materia. Y la ley de la materia es precisamente la ley de inquilinato. Por eso, para que ustedes puedan comprender en forma satisfactoria y suficiente este proceso de inquilinato, deben también estudiar la ley de inquilinato. Eso es algo indispensable, no es negociable. Usted no puede decir que ha aprendido sobre los procesos de inquilinato sin estudiar conscientemente la ley de inquilinato. En cuanto al título que tiene este capítulo o este título, también se hace la misma observación que hicimos con respecto a el proceso posesorio, en el sentido de que no es que hayan varios procesos posesorios ni tampoco varios procesos de inquilinato. No, el proceso en su estructura solamente es uno. Lo que son varias son las pretensiones que se pueden ventilar dentro de este proceso. Las pretensiones, pero no así distintos procedimientos o distintos procesos, es el mismo. Claro que, de acuerdo con la pretensión de que se trate, podrían haber algunas modificaciones o especificaciones para dar trámite a una pretensión que tiene características especiales. Pero eso no lo convierte en un proceso diferente. Sigue siendo el mismo proceso de inquilinato, o sea que el proceso solamente es uno. Bien, estábamos hablando entonces de que el primer caso, el primer ámbito, el primer campo o esfera de aplicación es demandas en las cuales el arrendante, el arrendador, y que conste, aquí quiero hacer una declaración, el arrendamiento perfectamente puede hacerse de cosas ajenas. O sea, no es de la esencia para su existencia ni para su validez, repito, no es de la esencia que el arrendador o arrendante sea el propietario del bien que se va a arrendar. No. Eso que les quede muy claro, porque muchas veces existe esa confusión o ese error de pensar que el arrendador o arrendante tiene que ser el dueño del inmueble que está entregando en arrendamiento. Y eso, repito, constituye un error, ya que el arrendamiento puede perfectamente recaer sobre una cosa que es ajena, que no pertenece al arrendante o arrendador. Ok, entonces, en un primer caso, el arrendador pretende, esta es la pretensión, quiere que el contrato se termine y que el inmueble se desocupe. Ello, otra vez,
por causa de mora, por causa de mora. Necesitamos entonces recordar este otro concepto jurídico llamado mora. O sea, am, tengan presente que el estudio del derecho, que es el objeto nuestro durante esta etapa, implica conocer las figuras, las instituciones, los diversos conceptos jurídicos que se relacionan con lo que estamos estudiando, ¿no? Y en este caso encontramos el concepto contrato, el concepto inmueble, el concepto arrendamiento y el concepto de mora, que otra vez necesitamos recordar, leer un poco sobre la mora, en qué consiste, cuándo podemos entender que estamos en su presencia, en qué se distingue la mora del simple retardo. Podría darse la mora del acreedor o solamente la mora del deudor. Es decir, la mora es un concepto jurídico que necesitamos conocer, porque no podemos llegar a un tribunal a pedir, por ejemplo, la terminación del contrato y la desocupación del inmueble si no hay mora, porque precisamente la pretensión se fundamenta en la mora, de tal manera que tiene que haber mora para que la demanda proceda. Luego tenemos aquí casos previstos por la ley que producen o permiten la terminación del contrato. La producen o la permiten, es decir, aparte de la mora en que pudiera incurrir el inquilino o arrendatario, o sea, la falta de pago, pues, la falta de pago puntual, la falta de pago puntual. Aparte de eso, podemos en la ley, que en este caso es la ley de inquilinato, encontrar casos previstos en dicha ley que, repito, producen o permiten reclamar la terminación del contrato. Y como consecuencia de esa terminación, otra vez, que el inmueble sea desocupado y que se pague los cánones adeudados. Canon, así con tilde, como lo pueden ver ustedes, úpale, pero no lo estoy mostrando. Canon, así con tilde, es sinónimo de renta, es sinónimo del precio que tiene que pagar el arrendatario al arrendador para que le permita usar y obtener algún provecho del bien que está siendo objeto de ese contrato. Bueno, estos por supuesto serían los casos más comunes a nivel de la práctica judicial, ¿verdad? En los que nos encontramos con procesos de inquilinato, los del ordinal primero y el ordinal segundo. Este otro, y fíjense que a pesar de que está regulado, porque aquí lo podemos ver en el ordinal tercero, las demandas que tengan por objeto obtener autorización para incrementar el valor de la renta. Suena muy bonito, ¿no? Suena muy interesante incluso. Suena como una limitante a, por qué no decirlo, la libertad de contratación garantizada constitucionalmente. Es decir, ¿cómo es eso? Diría cualquier arrendador o arrendante. ¿Cómo es eso que para poder incrementar el valor de la renta, yo tengo que ir ante un tribunal para que me lo autorice? ¿Cómo es eso? Cualquiera podría hacerse esa pregunta de forma muy válida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir yo con un juez para que me autorice que yo incremente? Ahora, ¿han escuchado eso ustedes antes que haya necesidad de que se vaya ante un juez antes de que el arrendatario le diga perdón, antes de que el arrendador o arrendante
le diga al arrendatario, mira, vos sabés cómo está hoy la situación, ¿verdad? Las propiedades han subido muchísimo de precio, incluso yo tengo todavía que cubrir muchos gastos relacionados con el inmueble y además hoy hay muy poca oferta de inmuebles para ser arrendados y mucha demanda, mucha gente está buscando dónde arrendar. Así que el otro mes ya no me vas a pagar 150, sino que me vas a pagar 250 o 200 o 300 o lo que sea. Pero no hay, digámoslo así, una intervención judicial. O sea, no es que haya ido para que el juez le autorice ese incremento. Entonces, allí otra vez vamos a tratar mediante el estudio de este tipo de proceso y de la ley de la materia, cómo es eso de que haya necesidad de obtener autorización para incrementar el valor, el precio del canon o renta. Y finalmente, el que sí nunca yo he tenido conocimiento de que se haya dado, pero aquí está también regulado, las diligencias que tratan de la imposición de multas. Bueno, en la ley de inquilinato, cuando tengamos ocasión de leerla, vamos a encontrar que ante, digamos, el hecho generador previsto expresamente en la ley, podría, ya sea el arrendador o el arrendatario, incurrir en alguna multa. Entonces, según esto, hay diligencias que se deben promover para que esas multas puedan ser impuestas si no lo hubieran sido en el proceso principal. También vamos a ver cómo es que funciona eso al estudiar más a fondo este tipo de proceso. Bueno, veamos el artículo siguiente. Nuevamente les quiero aclarar que es muy poca la regulación procesal que se hace en estas materias. Pero bueno, vamos a ir poco a poco aprendiendo. Bien, avancemos con el artículo 478. Y esta vez voy a pedirle a Chelsea que nos ayude con la lectura, por favor. Chile, 478, ¿verdad? ¿Sí? Procedimiento y competencia. Artículo 478. Los procesos regulados en este título se suscitarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes. Será competente para conocer de estos casos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Ok, muchas gracias. Vaya, fíjense bien lo que dice este artículo 478. Fíjense bien lo que dice. Ah, dice que bueno, los procesos, equivocadamente, porque ya les dije yo que no es que hayan varios procesos, el proceso solamente es uno. Pero bueno, el proceso de inquilinato se sustanciará, debemos entender, conforme a los trámites del proceso abreviado. Aquí, nuevamente, me parece importante aclararles que no es que el proceso de inquilinato sea el mismo proceso abreviado, para nada. El proceso abreviado, por cierto, es un proceso declarativo, junto con el proceso común, ¿verdad? Pero a lo mejor para no estar creando formas de proceder eh, diferentes o innecesarias, el legislador optó por dar este tipo de seguimiento o de aplicación de un proceso que ya está regulado y que incluso ya conocemos con lujo de detalles por haberlo estudiado previamente.
¿verdad? Darle contenido, pues, a un proceso especial, trayendo a su tramitación las reglas de un proceso declarativo, como en este caso, que nos está diciendo que los trámites del proceso declarativo abreviado son los que se van a seguir dentro del proceso especial de inquilinato. Pero, repito, no se vayan a confundir pensando, bueno, entonces el proceso de inquilinato es un proceso abreviado. Y, por ejemplo, cuando ustedes vayan a presentar una demanda y en la cual no deja de ser una buena práctica ponerle nombre a la pretensión, no vayan ustedes a poner ahí, vengo a entablar proceso abreviado de inquilinato. O sea, eso sería, digamos, incorrecto desde la óptica del derecho, ¿no? Es decir, estarían incurriendo en esa confusión de la cual yo estoy tratando de prevenirles. Es un proceso especial de inquilinato el que tendrían que entablar y así nominarlo con ese nombre, no como proceso abreviado de inquilinato. Se han dado, se han dado casos en donde los jueces, quizás un poco molestos por eso, hasta han rechazado las demandas. Por eso, porque la han titulado de una forma que no es la que corresponde en puridad. Claro, un criterio quizás demasiado estricto, ¿no? Eh, a lo mejor es muy criticable que esa sea la solución que se le dé al asunto, rechazar la demanda solo por eso, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros tratamos de buscar la excelencia y de llamar a las cosas por su nombre. Y eso es lo que estoy tratando de explicarles que hay que hacer. Bueno, no importa la cuantía de lo reclamado, como queriendo decir de que no vamos aquí a establecer aquel criterio en base a la cuantía, como lo hacen los procesos declarativos, ¿no? Recuerdan que si es 25.000 colones o su equivalente en dólares o menos, entonces se va a tramitar conforme el proceso declarativo abreviado. Pero si supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares, entonces será un proceso declarativo común. Eso obviamente opera solamente para los procesos declarativos. En el caso del proceso especial de inquilinato, no importa la cuantía, no importa. O sea, no es que vamos a decir, bueno, como es de 30.000 colones o 50.000 colones lo que están reclamando, en ese caso le vamos a aplicar las reglas del declarativo común, por ejemplo. No, el código le está diciendo que no importa la cuantía, las reglas que le van a aplicar al proceso de inquilinato son las del proceso declarativo abreviado, nunca del común. Pero eso sí, aunque ya conocemos las reglas o los trámites del proceso abreviado, hay especificaciones que son propias del proceso especial de inquilinato y habría, por supuesto, que respetarlas. La primera de esas especificaciones tiene que ver con la competencia, es decir, quién es el tribunal competente. Y entonces nos está diciendo el mismo artículo 478 que será competente para conocer del proceso de inquilinato el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Como quien dice, los juzgados de menor cuantía no tienen competencia para conocer de los procesos de inquilinato. Tiene que ser el juez de primera instancia que no sea de menor cuantía. eh, Aquí podría también generarse una confusión porque los juzgados de menor cuantía son de primera instancia, ¿verdad? Eh, entonces, hay una pequeña confusión ahí, ¿verdad? Pero importante es que un juzgado de menor cuantía, que por cierto solo existen en San Salvador,
solo en la capital, solo en San Salvador. Entonces, ellos no podrían conocer de un proceso de inquilinato por carecer de competencia. Ahora, si es un juzgado de primera instancia de lo civil y mercantil, entonces sí, entonces sí. Y la regla, la especificación establecida en este artículo es el lugar donde se encuentre ubicado el bien. Ahora, cualquiera podría pensar que que de acuerdo con el texto literal de este inciso, cualquier otro juez está excluido, ¿verdad? No solamente si es de menor cuantía, sino si es un juez distinto de aquel donde se encuentra ubicado el bien. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes lean una resolución judicial y es la 47 47 com 2016, 47 com 2016. Am, esta resolución se las voy a compartir en un momento. Vamos a, se las voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan leer. Repito, la 47 com 2016. Quiero ver si tengo acceso a WhatsApp. Ok. Mm, rapidito. Aquí estamos. Vaya. Sí. Ahí les acabo de colocar en el grupo de WhatsApp la resolución 47 com 2016. Si se fijan, es una resolución muy cortita, muy corta, apenas tiene 4 páginas y les voy a dar 10 minutos para que lo puedan leer, para que la puedan leer, esa resolución. Vamos a reiniciar la sesión en 10 minutos. Para mientras le vamos a poner una pausa. Aquí está. Vaya, yo creo que ya pasó un espacio de tiempo suficiente para que ustedes hayan podido leer la resolución. Am, vamos a ver, Edson Clodoaldo, active su micrófono, por favor. Edson, active su micrófono. Hola, genial. Lo desactivó por completo. No, 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 no se le escucha. De hecho, no tiene la opción de micrófono. No, no le escuchamos. Jennifer Lisset, active su micrófono, por favor. Jennifer, Jennifer Lisset. Eso es lo que digo yo, miren que no están muy atentos algunos de ustedes. Ah,
Bueno, pero diga algo para ver si le escuchamos, Edson. Órale, Sí, ahora sí le escuchamos. Perfecto. Como que el micrófono no lo tenía visible. sí que ando problemas con el micrófono. Bueno, pero por lo menos ya lo resolvió. ¿Pudo leer la resolución, Edson? Sí, un poco lo pude leer. ¿No la leyó toda? Mm, ya estaba ya a la penúltima página. Entiendo. Y de lo poco que leyó, ¿qué recuerda? ¿Qué nos puede decir? Bueno, prácticamente el caso es sobre, ¿cómo se lo explicaría? Es un proceso de terminación de contrato. Básicamente es donde se hace básicamente una desocupación de inmueble y de pago, y donde dicho, ¿cómo se- dicha desocupación fue a causa de que dicho contrato ya había terminado, y donde esta dicha desocupación hizo a través de 2 meses atrás, y donde el demandante tenía que pagar $700 de Estados Unidos de América mensualmente, haciendo eh, práctica en lo que estaba leyendo. Estaban aplicando el artículo 66 del Código Civil y el artículo 33 del Código Civil. Pero el artículo 33 del Código Civil desafortunadamente no lo pude encontrar porque me dice que está derogado, pero pude encontrar el 478, que es el Código Civil y Mercantil. Bien, bien. Gracias, Edson. Gracias. Su participación ha sido muy buena, muy buena. Vamos a continuar. A ver, Carlos José, active su micrófono, por favor, Carlos José. Dile que aquí estamos. Y Muy tengo bien. una pregunta: Dígame, Edson. ¿cuál sería lo máximo de poder cobrar en un departamento, en un lugar de inquilinato, de manera mensual, por así decirlo? Bueno, contestando su pregunta, eso depende. Hay libertad de contratación y hay, digamos, no hay restricciones establecidas por la ley, aunque en algún tiempo las hubieron, pero hoy ya no. Entonces, dependiendo el lugar, el tamaño del inmueble, las comodidades que pueda ofrecer a los inquilinos, eh, bueno, hay rentas para vivienda de $40, 60, 80, 100, 150, 200 y hay hasta de 10,000, es decir, $10,000 mensuales. O sea, no hay, repito, un límite establecido por la ley y eso queda sujeto entonces a la voluntad de los contratantes. Eh, la zona geográfica no es lo mismo allá en Soyapango que en Escalón, ¿verdad? Y así, dependiendo, varios factores, pero no hay un techo, pues no hay un techo máximo o como que dice, no puedes cobrar más de $300 al mes, por ejemplo. Eso no existe, eso no hay, eso no hay. Bien, volvamos a Carlos José. Dile. Vaya, escuchó lo que dijo Edson, ¿verdad? Y también leyó la resolución, supongo. Sí, sí, sí. Vaya, algo Este, a que usted quiera agregar o algo que decir. sí, básicamente la sentencia se basó en ese conflicto que mencionaba el compañero Clodoaldo, pero lo que pasó fue un conflicto de competencia entre dos tribunales, Excelente. porque el bien inmueble se encontraba ubicado en el Departamento de la Libertad, si no me equivoco. Ujú. Y la demanda la presentaron en el juzgado de lo civil, de lo civil de San Marcos, departamento de San Salvador. Ok. Pero en la misma sentencia se menciona de que hubo como un acuerdo entre las partes en qué juzgado se podía presentar la demanda.
Entonces, al final la Corte decidió de que se podía presentar en ambas jurisdicciones de los dos juzgados, porque es válidamente lo que dice el artículo y como las partes llegaron a un acuerdo también donde podían presentar en un caso de conflicto una demanda, pues también, o sea, yo siento que los dos juzgados son competentes para reconocer, pero el juzgado de Santa Tecla, creo, si no me equivoco, de lo civil de Santa Tecla, dijo que no era competente, no me acuerdo si era el de San Marcos, pero uno de los dos fue que dijo que no era competente, entonces entró la que estaba no sé cómo se le dice cuando, de suplente y dictaminó ahí diciendo de que era competente, ¿no? Que tendría que haber conocido del caso. Muy bien, muy bien. Carlos José, le felicito porque se denota con su participación que no solo leyó la resolución, sino que la comprendió, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, es muy excelente. Ah, ¿alguien más de su propia iniciativa quisiera agregar algo o mencionar algún comentario, alguna pregunta o algo que le pudo haber llamado la atención? Buenos días, licenciado. Sí, tal vez hablar sobre un poquito sobre los tipos de regla, ¿verdad? Ok. Porque si bien el artículo 478, inciso segundo, la juez de los civiles de Santa Tecla, por regla especial, se supone que debería ser competente, pero también está la regla que dictamina 67 y 33, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, en Mm. cuanto, pues, si las partes convienen o tienen a bien dejar un lugar para demandar, pues, preferiblemente se puede hacer, no habría ningún problema. Igual, me pareció interesante también el último punto que menciona la Corte, donde le dice a la juez de lo civil de San Marcos, pues que técnicamente que se ponga las pilas, ¿no? Que lea los preceptos jurisprudenciales que ha dictaminado la misma Corte. Eso sería, licenciado. Excelente aporte, Jackson, excelente. De hecho, era parte también de los comentarios que yo pensaba compartir con ustedes, ¿verdad? Incluso pensaba hacerles la pregunta de si alguno de ustedes había percibido por parte de la Corte algún tipo de regaño, decía yo, o por lo menos un llamado de atención para la jueza, ¿verdad? Vaya, hoy vamos a hacer un ejercicio. Bueno, si alguien más quiere colaborar, con gusto le permito que pueda participar, con mucho gusto, si alguien quiere hacerlo. Déjenme ver qué está diciendo aquí en el chat. ¿Qué dice el chat? Ah, no, era Clodoaldo. Bien, veo que nadie quiere seguir aportando. Vaya, miren, Ok, vamos a una hacer. pregunta. Dígame, dígame. ¿Qué fue lo que mandó en el grupo que salió un enlace, pero no es de la clase, sino que uno que dice use Río Lazo, que como que nos lleva un documento? Mm, Vamos a ver. Solo déjenme hacer esto un poquito para arriba. El que dije Codex 01. Vaya, gracias por haberlo mencionado. Sí, probablemente se fue juntamente con el archivo por error, ¿verdad? Eso prácticamente no era para ustedes. No tenga pena por eso. Bien, gracias por haberlo mencionado. Ya lo borré, ¿verdad? Espero que ya no lo estén viendo. Bien, vamos, repito, a hacer un pequeño ejercicio mm, al que podríamos llamar un análisis crítico, un análisis crítico. Am, Vamos a ver. Volvamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Mm, Vaya. Fíjense ustedes, se los voy a plantear de esta manera. Ah, en los contratos, que es muy distinto de la ley, pero en los contratos, cuando las partes insertan una cláusula en un contrato, ah, vamos a escribirlo para que en un contrato, cuando
se inserta una cláusula, es para que tenga eficacia, es decir, para que surta efectos. No se inserta la cláusula para que no se tome en cuenta, sino todo lo contrario. Vaya, ¿por qué traigo esto a cuenta? ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque todo debería tener, digamos, una razón, un porqué, una finalidad, y es obvio que esa es la idea, ¿no? Que si en un contrato se inserta una cláusula, es para que tenga efectos, no para que no los tenga. Tan cierto es que hay una regla de interpretación de los contratos según la cual, si interpretada una cláusula en sentido A no produce efectos, pero interpretada en sentido B sí los produce, entonces hay que interpretarla en el sentido B, o sea, en el sentido en que sí produce efectos por la misma razón que les estoy explicando. Ahora, si el legislador en el artículo 478 introdujo este inciso, yo les pregunto a ustedes, ¿lo hizo para que produzca efectos o lo hizo para que no los produzca? A ver qué piensan. El legislador introdujo esta parte que tengo aquí señalada para que produzca efectos o para que no los produzca. ¿Qué piensan? Es para que produzca efecto la cuestión, por ejemplo, eh, eso de la cláusula especial que apareció en la demanda, pensaría yo de que eso es especial. No es tan común que se coloque eso, creería yo. Aunque sí Bueno, conozco en casos en que, por ejemplo, hay locales que sí se pone eso, de que la competencia, por mucho que sea aquí en Usulután, la competencia para temas judiciales va a ser allá en San Salvador. sí, sí, es lo que se conoce, fíjense bien, como domicilio contractual o domicilio convencional. Así se le conoce a esa cláusula que se introduce en los contratos y según la cual ambas partes de común acuerdo, de ahí su nombre de convencional, ambas partes de común acuerdo fijan como domicilio especial, bueno, valdría la pena ponerle también, o especial, un domicilio X. Por ejemplo, usted es del domicilio de la Unión y celebra un contrato con María, que es del domicilio de Usulután. Y en el contrato, ambas partes estipulan que si surgiera algún tipo de inconveniente o de problema, van a tener como domicilio especial Chalatenango, allá a la par de Credit Cash. Van a tener como domicilio especial o convencional o contractual Chalatenango. Fíjense bien, usted es de la Unión y la otra persona es de Usulután, ¿verdad? El bien, porque en este caso el contrato recae sobre un inmueble, el inmueble está ubicado en Morazán, allá en Gotera, en San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Eso significa que hay tres criterios en ese caso, tres criterios de competencia. El primero, el domicilio del demandado, que este es el criterio estrella, el criterio que prevalece es el domicilio del demandado. Pero tenemos también el domicilio contractual, o sea, del que estamos hablando.
el domicilio señalado por las partes en el contrato. Y tenemos un tercer criterio, que es el domicilio del lugar donde está situado el bien. Ahora yo les digo lo siguiente, esto no es algo nuevo, es algo que ya es conocido, es algo que aparece en las reglas sobre el domicilio en los primeros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Por cierto, aclarándole a Edson Clodoaldo, el artículo 33 que se menciona no es del Código Civil, es del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso no lo encontró, porque lo estaba buscando en un código equivocado. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí en pantalla es algo, llamémosle, estandarizado, es la regla general, es lo que está establecido de antemano, es algo que se aplica, digámoslo así, en todo caso, ¿verdad? Que el domicilio del demandado, el juez del domicilio del demandado es competente. También el juez del domicilio contractual es competente. También el juez del domicilio o del lugar donde está situado el bien, tratándose de acciones en las cuales se discute un bien. Esto, repito, no necesita decirse, no necesita decirse, esto ya se sabe, esto ya se sabe. Ok, sigamos con el análisis. ¿Será que el legislador quiso cambiar la regla general al introducir este inciso? ¿Quiso, quiso modificar lo que ya se sabe? Quiso y fue su intención, fue su voluntad expresa que el competente para conocer del proceso de inquilinato sea el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, exceptuando a los juzgados de menor cuantía. Mi punto es el siguiente, y espero que me pueda yo dar a entender. Si no entienden, me preguntan, y si no me preguntan, voy a suponer que han entendido. Mi punto es el siguiente. Si el legislador introdujo esto, fue por algo, no fue de puro gusto, no fue porque todavía tenía un espacio allí, ¿verdad? Y había que meter algún texto. Aquí tenemos unos reglones en blanco, metámosle ahí algo, ¿va? Para que quede bonito, para que haya más palabras. No fue de puro choto, no fue de gusto, fue por algo. Fue, en mi opinión, porque su intención manifiesta expresamente en este inciso es de que el juez competente sea el del lugar donde se encuentra ubicado el bien. No fue de puro gusto. Entonces, en ese orden de ideas, yo no cuestiono, yo no reprocho, yo no critico a la jueza o el juez, no recuerdo si era hombre o mujer, de San Marcos, porque lo único que hizo fue entender los alcances de este inciso y en base a eso decir, oh, de la demanda y de los documentos anexos se desprende que el bien sobre el cual recae el arrendamiento, el inquilinato, está ubicado allá en Antiguo Cuscatlán. Y Antiguo Cuscatlán no pertenece a San Salvador, sino que pertenece a La Libertad. Entonces el juez competente no soy yo. Si yo aplico el inciso segundo del 478, el juez competente es el de Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Y como la ley me dice que si yo considero que no soy competente, declare improponible y lo remita al juez competente, entonces se lo voy a remitir al juez de la Libertad, al juez de Santa Tecla.
Y eso fue lo que hizo. Repito, yo no se lo cuestiono, yo no se lo critico, yo no se lo reprocho, yo no creo que haya actuado mal. Pero viene la Corte Suprema de Justicia en pleno y en mi humilde opinión, con esa resolución y con las anteriores en el mismo sentido, porque en esa resolución citan otra, de otra fecha anterior. Viene la Corte y en mi humilde opinión le quita eficacia a este inciso. Es como que lo hubiera borrado. En otras palabras, es como que no importa el juez, cualquiera es competente en cuanto se cumplan las otras reglas generales de la competencia. Miren, yo no he buscado, pero yo les aseguro que si el bien está ubicado en Chalatenango, pero usted como demandado es del domicilio de la Unión, yo les aseguro que si se demanda en la Unión por ser el domicilio del demandado, y viene el juez de la Unión y dice, no, 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 momento, el juez competente es el de Chalate, lo voy a mandar para Chalate. Viene el de Chalate y dice, no, es cierto, yo tengo competencia, pero también la tiene el de la Unión porque es el domicilio del demandado. Así que lo voy a mandar a la corte para que dirima la competencia y yo les aseguro que la corte sale con el mismito criterio. No, no le hagan caso al inciso segundo del artículo 478. O sea, ese inciso ahí está mal, está equivocado. No debemos interpretarlo así, de manera tan estricta. No, 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 no. Les aseguro que la Corte, si es que no lo hizo ya, lo haría también. Lo haría también. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la razón de ser de este inciso? Ninguna, ninguna. Es decir, mejor que lo quiten, mejor que lo borren. Está y es como que no estuviera, porque le dieron competencia al juez del domicilio contractual. Pero yo insisto, si el legislador incluyó este inciso, fue por algo, no para que no tuviera eficacia. Claro, usted me dirá, sí, licenciado, usted tiene razón, fue por algo, pero también fue por algo que los contratantes le pusieron allá en el contrato de arrendamiento un domicilio contractual. Fue por algo, fue para que tuviera efecto, no fue para que no los tuviera. Y si usted le niega efecto a esa cláusula, se está contradiciendo. Muy bien, buen argumento. Pero entonces pensemos en lo siguiente. Normas de derecho público versus normas de derecho privado. ¿Qué prevalece? ¿Qué debe prevalecer? Repito, cuando nos enfrentamos ante normas de derecho público versus normas de derecho privado, ¿qué debe prevalecer? Piensen en el siguiente escenario. Demandado con domicilio en, ah, digamos, con domicilio en la Unión. Demandante con domicilio en Usulután. Y inmueble ubicado en Chalatenango, que es el caso que yo les estaba planteando como ejemplo. Vamos a ver, inmueble ubicado en Chalatenango, demandante con domicilio en Usulután y demandado con domicilio en la Unión. Vaya, según el criterio de la Corte, el artículo 67 del Código Civil
Código civil, no es procesal. En relación con el 33 del procesal civil y mercantil, cuando hay un domicilio contractual, debe respetarse. Debe respetarse la voluntad de las partes siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la misma jurisprudencia ha establecido, y es de que sea efectivamente de común acuerdo y no un domicilio establecido unilateralmente por solo una de las partes, ¿verdad? Para obligar a su contraparte a llegar a su cancha, al lugar donde él tiene su establecimiento, sus contactos y que llega más rapidito al juzgado, mientras que tú tienes que viajar 200 kilómetros para llegar. Entonces, otra vez, este domicilio contractual tiene el poder de prevalecer sobre el domicilio, no domicilio, no, este llamémosle juez competente contractual, porque así lo vamos a ver. Este juez competente contractual tiene el poder de prevalecer sobre el juez competente establecido claramente por la ley. Esa es la pregunta del millón. Este juez competente establecido por las partes en el contrato tiene el poder de prevalecer sobre el juez competente establecido claramente en la ley. Otra vez, yo pienso, a diferencia de lo que piensa la Corte en pleno, que no. Yo pensaría que no, porque el artículo 478 es una norma de orden público. Y aunque el artículo 33 también lo es, el 67 no. El 67 me parece que es una norma de derecho privado. Y yo no creo que el derecho privado prevalezca con respecto al derecho público. En otras palabras, la voluntad de las partes, si bien goza de autonomía, o es otro tema que habría que estudiar, autonomía, no es absoluta, tiene sus límites. Y yo entendería que en este artículo prácticamente el legislador le está poniendo límites a la autonomía de la voluntad, cuando dice que el competente para conocer de estos procesos será el juez donde está ubicado el bien. Pero este fue un análisis crítico hecho por mi persona, y es importante decirles que mi opinión no es la que cuenta, ¿verdad? Por muy argumentada, por muy fundamentada que esté, ¿cómo va a prevalecer contra la opinión de 15 magistrados de corte? Obviamente no podría prevalecer. Sin embargo, yo no puedo aceptar ese criterio establecido por la Corte, porque en mi humilde opinión, la Corte en esa parte se está separando, se está apartando de su deber de juzgar en base a la ley, y está legislando. O sea, está legislando. Es decir, la Corte está modificando algo que está claramente establecido en la ley. Oh, por supuesto, si se los planteo de esa manera, van a decir, no, no es cierto, no estamos legislando, lo que estamos haciendo es integrando el derecho, integrándolo. No podemos interpretar el artículo 478 separadamente de lo que dice el artículo 33, ni tampoco de lo que dice el artículo 67 del Código Civil. No, necesitamos hacer ejercicios de integración
Miren, esos ejercicios de integración son los que producen estas contradicciones, llamémosle así, entre lo que se hace en la práctica y lo que dice la ley que debería hacerse. Y eso tiene nombre, es decir, inseguridad jurídica. Porque, ¿cómo podría alguien que sepa leer y escribir, leer el artículo 478, inciso segundo, y después de haberlo leído, aceptar que no importa, también es competente el del domicilio contractual, también es competente el del domicilio del demandado y también es competente el que se le ocurra a las partes, aunque no sea ninguno de estos? Y bueno, yo otra vez no lo veo así. Y fíjense qué interesante, porque el inciso tercero de este artículo que, que dice literalmente, los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Miren, les voy a contar y les voy a dar una tarea. La tarea, y se la voy a escribir aquí porque algunos de ustedes, como no apuntan nada, se lo voy a anotar para que después digan que no sabían tarea. Buscar en el Centro de Documentación Judicial una resolución de corte plena en conflicto de competencia, buscar en el Centro de Documentación Judicial una resolución de corte plena en un conflicto de competencia, en el cual decidió quién era competente para conocer de una pretensión en la cual el destino del inmueble arrendado era para una oficina profesional. Fíjense bien, el destino del inmueble arrendado era no para vivir, no era para vivienda, sino para una oficina. No me acuerdo si era un abogado, notario, no me acuerdo, pero era para una oficina. Les voy a dar cierto contexto y para que no digan después que no sabían, se las voy a poner aquí en el WhatsApp. Aquí estamos. Les voy a dar cierto contexto. En la ley de inquilinato, fíjense bien, en la ley de inquilinato, dice en el artículo 1, vamos a ver si le puedo dar un poco de tamaño a esto. Artículo 1. Dice, la presente ley se aplicará al arrendamiento y subarrendamiento de casas y locales que se destinen, literal A, para vivienda, literal B, para instalar en ellos un establecimiento comercial o industrial. Bueno, literal C, para centros educativos. Y literal D, para oficinas públicas y de profesionales autorizados conforme a la ley
como consultorios y clínicas. Literal D. Vaya. Dicho eso, aquí tenemos 4 destinos que se regulan de acuerdo con la ley de inquilinato. 4. Uno de ellos es vivienda y hay 3 más. Ok. Uno de ellos es vivienda. Viene el legislador y en el Código Procesal nos está diciendo en el inciso tercero que los procesos regulados en este título, o sea, el proceso especial de inquilinato, son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Otra vez, ¿por qué el legislador puso esto? ¿Lo puso como adorno? ¿Lo puso porque le sobraba texto, tenía por ahí más palabras y dijo, necesito usar estas palabras, las voy a poner aquí? Así como quien dice, "Ah, no importa si producen o no efecto". ¿Lo hizo por eso? Yo creo que no. Yo creo que el legislador lo puso porque quiso otra vez restringir, limitar, circunscribir este proceso solo cuando el arrendamiento fuera para vivienda, nada más, excluyendo, obviamente, los otros 3 destinos que se mencionan en la ley de inquilinato. De tal manera que si ocurre un problema en un arrendamiento para vivienda, ok, Código Procesal Civil y Mercantil, proceso especial de inquilinato. Pero si ocurre un problema en cualquiera de los otros destinos, un arrendamiento para cualquiera de los otros destinos, entonces no le podemos aplicar el proceso especial de inquilinato. Tendríamos que aplicar el proceso declarativo que corresponda de acuerdo con la cuantía. Si supera los 25.000, un común, y si no, un abreviado, pero no el proceso especial de inquilinato. Eso es lo que quiso decir el legislador vía exigencia en este inciso. Exclusivamente. Eso significa que los demás no. Porque si yo digo, de todos ustedes, exclusivamente le voy a preguntar a fulano, entonces estoy excluyendo a todos los demás. Eso es lo que significa exclusivamente. No significa otra cosa más que eso. Se planteó, fíjense bien, un caso en el cual se presentó exigiendo o requiriendo un proceso especial de inquilinato y el destino era para una oficina. Vino el juez y en aplicación de este inciso dijo, no, disculpen, esto no podría ventilarse en un proceso especial de inquilinato y como la cuantía le corresponde a un juez de primera instancia de menor cuantía, tengo que mandárselo a uno de menor cuantía en un proceso declarativo. Eso fue en San Salvador. Viene el juez de menor cuantía y dijo, pues no, 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 ¿cómo va a ser que yo voy a conocer de un proceso de inquilinato? Si el proceso de inquilinato en el inciso segundo del artículo 478 me inhibe a mí, me inhibe como juez de menor cuantía de conocer procesos de inquilinato. Yo no podría, como juez de menor cuantía, conocer de un inquilinato. Y ese proceso es de inquilinato en base a la ley de inquilinato. Recuerden que en base a la ley de inquilinato, para oficina pública se aplica la ley de inquilinato. La ley en la parte sustantiva, pero en la parte adjetiva o procesal tenemos que venirnos al artículo 478 que dice que solo si es para vivienda se va a aplicar el código procesal en el proceso de inquilinato. Pero si es para otro destino, el de inquilinato no, sino que un declarativo. Lo mandaron a la corte.
lo mandaron a la corte y esa es la tarea de ustedes, buscar esa resolución y estudiarla para ver qué fue lo que resolvió la Honorable Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Bien, vamos a quedarnos en este punto. Si tienen ustedes alguna pregunta, la pueden hacer dentro de los siguientes 5 segundos. Rick, hay un buzón para esta semana, no sé si nos puede explicar eso. Estábamos con la duda con algunas compañeras y no tuvimos bueno, tuvimos la oportunidad, pero se nos iluminó la mente hasta que ya estábamos fuera de clases el jueves, así que Díganme si tienen alguna tarea pendiente, porque estábamos hablando de un proceso posesorio, ¿no? sí, El cual la semana tendrían pasada, que bueno, estaba hablando del poseedor. entregarlo en su forma completa, si mal no recuerdo. Bueno, si no lo hubiera, lo vamos a crear, pero yo creo que ya está. No, o sea, sí está, pero Pues sí, no eso es lo que sé. está pendiente para el domingo, ¿no? Para el 29. Sí, para este domingo me parece que está en el calendario. Vaya, entonces ahí revisémoslo. Vamos a ver. Sube aquí tu expediente del proceso posesorio. Algunos ya lo hicieron, veo yo, ya está marcado esto. Pero sí, sube aquí tu expediente del proceso posesorio. Ahí se lo voy a poner también en WhatsApp. Licenciado, respecto a lo que está preguntando el compañero, ¿es verdad que sería igual entonces al expediente ejecutivo, Es igual, sí. Van a la poner. demanda y Ujú. todo lo que tenemos que agregar? Sí, sí, así es. Es Ah, correcto. está bien. Ok, es correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vaya. No es taxativo, ¿verdad, Liga? O sea, le podríamos agregar. Oh, no, claro, claro, claro. Lo más completo que usted pueda. Recuerde que es una herramienta para su uso posterior y mientras mejor lo prepare ahorita, que no es que lo va a presentar en la realidad, sino que es nomás para efectos académicos, mientras mejor lo prepare, mejor le va a servir en el futuro. Bueno, vamos entonces a parar la grabación para el efecto de tomar